Buenos días. En esta ocasión voy a desarrollar de qué se trata la endoculturación. La endoculturación es un proceso por el cual las personas adoptan determinados padrones de conducta de la sociedad o cultura donde viven. Este proceso establece la forma en que una generación anterior le transmite a otra, de manera consciente o inconsciente, su legado cultural. Es decir, en la endoculturación se transmite a la siguiente generación sus conductas, sus valores y las prácticas propias. El término endoculturación fue utilizado por primera vez en el año 1948 por el antropólogo estadounidense Herkovitz. Luego, en el año 1963, la antropóloga Margaret Mead definió la endoculturación como un proceso distinto de la socialización. Según Mead, este es un proceso real de aprendizaje de una cultura específica, ¿verdad? Por otro lado, este proceso establece límites y correcciones en torno a lo que es permitido por la sociedad y lo que no lo es. Además de que es el proceso de adquisición de la cultura propia desde el nacimiento, ¿verdad? Otros autores consideran que la endoculturación es en esencia un proceso de socialización, ¿verdad? Indicando que esta adquisición cultural particular se cumple por dos vías, por el hogar y por la sociedad. En el hogar se transmite a través de la exposición permanente a las conductas y acciones de nuestros padres y del resto de la familia. Y aquí podemos manejar a modo de ejemplo lo que sucede en la frontera, ¿no? Que las familias hablan quizás dentro de su hogar el portuñol, ¿verdad? Pero después al salir a la calle o quizás ir a trabajar o quizás socializar fuera del hogar, adoptan el español o el portugués, ¿verdad? Bien, por otro lado, fuera del hogar o en la sociedad, se transmite mediante la exposición continua a las normas o los usos, las prácticas, las costumbres, incluso las conductas socialmente aceptadas, ¿no? En este proceso actúa de forma determinante el grupo o entorno al cual pertenece este individuo, así como los medios de comunicación, las instituciones como son la escuela, la iglesia, donde el individuo está expuesto a valores, a normas, conductas que están socialmente aceptadas. Así que para estos autores, la endoculturación se refiere exclusivamente a la adquisición de una cultura propia. Con lo que tiene que ver con las características de este proceso, podemos decir que la endoculturación se produce durante los primeros años de vida del individuo y son los adultos quienes transmiten a la siguiente generación los aspectos fundamentales, ¿verdad?, de su cultura. Y este individuo se apropia de los elementos culturales que son compartidos por un conglomerado social. Si bien gran parte de los aspectos culturales adquiridos se hace de manera inconsciente, se considera que no es del todo pasivo o inconsciente, porque la transmisión cultural también involucra procesos de enseñanza y de aprendizaje que requieren reflexión, deliberación y funcionalidad. Podemos decir que la endoculturación conduce a la transmisión y al afianzamiento de la cultura propia. Este proceso incluye el aprendizaje de aspectos materiales de la cultura propia, es decir, identificar símbolos, artefactos ceremoniales, al igual que los íconos culturales, ¿verdad? Así como supone la adquisición de los aspectos no materiales de la cultura. Y es aquí que se incluyen los valores culturales, las creencias, las costumbres, las actitudes y patrones de comportamiento social. Para terminar esta parte de la exposición, propongo que determinemos juntos algunos ejemplos de endoculturación, tomando en cuenta la Iglesia, las Fuerzas Armadas y la sociedad. Y, por otra parte, planteamos una pregunta. ¿Cómo ha sido tu proceso de endoculturación y cómo ha influido en quién eres hoy?